Sí, buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, señora consejera. Gracias por acudir a esta comisión. La señora presidenta ya ha formulado expresamente la pregunta y, bueno, simplemente por ahorrar tiempo, le vuelvo a reiterar si se han presentado reclamaciones en ese procedimiento selectivo para ingreso en los cuerpos docentes a que se refiere esa ley orgánica. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, presidenta. Señor diputado, sí, aunque creo que en la pregunta que usted hace hay que diferenciar entre reclamaciones y recursos por el distinto ámbito e incidencia o importancia, si me permiten que lo diga así, que tienen unas y otras. He recibido reclamaciones, algunas de ellas incluso anónimas. Nosotros, a diferencia de ustedes, a la delación de las cosas anónimas, pues no les sabemos hacer caso, la verdad, porque creemos que la gente tiene que identificarse. Y, de todas maneras, le aseguro que las quejas de carácter anónimo eran del tipo de el hermano de alguien que está en el tribunal se acuesta con alguien que se presenta a las oposiciones. Nos parece que eso no debe ser tenido en cuenta nunca por un órgano con rigor, ¿no? O que los sobres en los que se guardaban los ejercicios, las diferentes pruebas no estaban cerrados, ¿no? Y eso desde correos falsos que se llamaban consejería-de-educación@gmail.com y cosas por el estilo. Estas cosas no les hemos hecho caso y cuando ya eran recursos, que es lo que nos compete, pues sí que los hemos tramitado, lógicamente, y algunos todavía están en trámite. Señor Peña, tiene usted la palabra para hacer una réplica. Muchas gracias, señora consejera. Mire, vamos a ver, realmente no hacen caso, dicen que nosotros no hacemos caso, los que no hacen caso son ustedes. Si usted recuerda, antes de esta pregunta oral se formularon preguntas escritas, cuyas preguntas escritas ustedes contestaron entre comillas, es decir, no contestaron, se fueron por los cerros de Úbeda. Es decir, consideraron que no era oportuno. Una de las preguntas que decíamos era, ¿ha iniciado, señora consejera, alguna actuación conducente al esclarecimiento de hechos denunciados ante las denuncias aparecidas recientemente en los medios de comunicación? En caso afirmativo, ¿nos puede concretar las actuaciones que ha iniciado? Realmente nos contestó el día 27 de agosto, limitándose exclusivamente, primero, a nos orientó hacia la ley orgánica, hacia la resolución y vamos, pues al procedimiento legal. El procedimiento legal ya lo conocemos. Por otra parte, usted decía, nos comentaba, que no tienen por costumbre contestar y responder a preguntas genéricas y, sobre todo, nos contestaba ahí a noticias aparecidas en los medios de comunicación. Mire usted, señora consejera, quien le formulaba la pregunta, el grupo parlamentario que le figuraba la pregunta de la oposición, tiene la obligación, y usted también tiene la obligación de exigirle cualquier aclaración sobre hechos denunciados, sean por el medio que sea, en la medida en que usted tampoco a nosotros nos había firmado. Es decir que como es una cosa que aparece en los medios de comunicación y que como no se sabe escuetamente qué es lo que se denuncia, no contesta, nos parece que es realmente no responder y no ser responsable de la responsabilidad, y valga la redundancia, que tiene de gobierno. Reitero una vez más que la oposición tiene la obligación de exigirle y de controlar si usted está cumpliendo los procedimientos. Y los procedimientos que denunciaban en su día y que usted ahora simplemente ha dicho y ha salido otra vez por cuestiones realmente por los cerros de Úbeda, sin contestar a la pregunta cuáles han sido. Ahora lo tendrá para la segunda, evidentemente, para la segunda intervención. Le voy a enumerar lo que la Asociación de Docentes Interinos de Asturias, conocida por ADIA, que realmente en ellas la integran pues un porcentaje muy elevado de los cada día más interinos que tenemos en Asturias, cada día más del 25%, y en situación precaria, que lo acabamos de decir, y ante las ridículas oposiciones en cuanto al número, sin hacernos caso, pero eso será motivo de otra cuestión, del número de plazas convocadas, pues una de las cosas que se quejaban y que a usted, además, le sugerían, el sistema de plicas para garantizar el anonimato de los opositores y, por tanto, evitar las suspicacias y rumores del favoritismo que se repiten en cada proceso selectivo. Sistema de plicas. También que los tribunales que fuesen comunes para garantizar el principio de igualdad entre todos los opositores,
pues se hacía necesario el sorteo de bolas que determinan los temas que deben desarrollar los opositores y que debería de ser común para todos los tribunales de una misma especialidad y no hacer sorteos propios en cada tribunal, pues al fin y al cabo todos los opositores luchan por las mismas plazas y deberían demostrar su valía con los mismos temas sin que ésta dependa del tribunal en que las haya encuadrado por sus apellidos. El reparto de plazas por tribunal, otra práctica que, repito, se recoge en esta actual convocatoria de ustedes del Real Decreto, que es dividir el número de plazas a dar por cada tribunal de manera igualitaria. La principal consecuencia es que se obtenga el aprobado con notas muy dispares y que incluso opositores de un tribunal con notas muy altas puedan quedarse fuera, mientras que otros con notas más bajas saquen la plaza. El orden de las pruebas es otra de las sugerencias que a ustedes le hacían. En este último proceso se ha dado el caso de alguna especialidad en la que se ha alterado el orden. Había otra serie de sugerencias de esta asociación que se denunciaron y que, repito, usted no ha tenido la delicadeza de contestar cuando nosotros lo hemos formulado por escrito y esperemos que ahora que tiene la segunda oportunidad lo hagan. Muchas gracias, señora consejera. Señora consejera, tiene usted la palabra. Y con eso cree que ya está todo, que ya está, ¿no? Dice, meta, filón, ¿no? Filón. Y viene aquí y pregunta. Y usted efectivamente tiene derecho a preguntar lo que le da la gana, pero eso le han votado, estaría bueno, no soy yo quien. Pero también yo tengo derecho a interpretar las cosas desde la legalidad, no desde lo que a usted le apetece y el retorcimiento de las palabras. Yo otra cosa no, pero le aseguro que leer, sé leer. Y usted me preguntaba sobre si se han presentado reclamaciones en el procedimiento selectivo para ingreso en los cuerpos docentes a que se refiere, etcétera, etcétera. No cuáles, no qué acciones hemos hecho, sino si se ha presentado o no. Y yo le he contestado, he dicho, sí, se ha presentado. Y le he explicado que hay que diferenciar entre reclamaciones y recursos. Y acaba hablando de sugerencias de una asociación, que además dice que es absolutamente mayoritaria. Mire, hay más de 20.000 interinos, son 500. Ya se lo he dicho alguna vez. Más de 20.000 interinos y son 500. ¿Significa esto que no representan? Claro que son representativos. Y significa que yo me he reunido con esa también. Asociación igual que me reúno con otras muchos. Y habla usted en un mare magnum de algunas de las sugerencias de esta asociación. Por cierto, como hagamos caso a las denuncias de los periódicos, algunos de su grupo político lo va a pasar muy mal dando explicaciones. Pero en fin, no digo nada. Igual, porque claro, si ahora la base de todo es los periódicos y no otra cosa. Pero mire, nosotros tenemos que basarnos en la legalidad vigente, no en dimes y diretes como esto, que puede parecer anecdótica, y dice usted que me fui por los cerros de Úbeda. No, son quejas, son reclamaciones, son denuncias que llegan a la consejería y ya ve qué consistencia tiene. Eso no significa que todas sean así, ni mucho menos. Y claro que tiene que haber una base legal. Y esa base legal está en la resolución de 4 de abril de 2014, donde se fija ¿cuál es el sistema para recurrir? Por cierto, algunas de las reclamaciones, la mayor parte, ¿sabe quién las resuelve? Los tribunales. ¿Sabe quién forma parte de los tribunales? Profesorado. Ustedes que hablaban tanto de la autoridad del profesorado, del respeto, del no sé qué, a los primeros que calumnian es el profesorado. No se cortan un pelo en calumniar al profesorado en cada cosa que dicen. Le habré recordado la legislación porque dice usted que la sabe. No, no la sabe, porque muchas de las sugerencias que hace esta asociación de interinos tienen que ver con la modificación de un Real Decreto, que digo yo que usted sabrá que los Reales Decretos los cambia el Ministerio, no la Consejería. Pues dígale a su diputado que se dedique a pedir al Ministerio que cambie el Real Decreto, pero no me pida a mí que vulnere el Real Decreto porque hay una asociación que quiere que sea de otra manera las oposiciones. Y además no estoy entrando en el fondo, no estoy diciendo si me parece bien o mal. Lo que le hablo es de la legislación, que digo yo que querrá que cumplamos. Entonces, mire, claro que ha habido recursos, claro que ha habido. Ha habido recursos, algunos, estoy segura que le gustaría mucho, que se referían a la convocatoria. Por ejemplo, dos. Uno de ellos pedía, este le gustará mucho, ¿no? Pedía que el profesorado de la concertada le puntuáramos lo mismo que el profesorado de la pública. Pues mire, aparte que es ilegal, yo no estoy de acuerdo, pero es que es ilegal porque el Real Decreto que regula el sistema de acceso del profesorado a la función pública lo dice. Dice cómo hay que puntuar. Pues mire, no le he hecho caso. No les he hecho caso porque es ilegal. Y no he entrado ni tan siquiera en el fondo de la cuestión. Por ejemplo, hay gente que hay 9
que han presentado recurso, que está pendiente del informe del Tribunal por las calificaciones, que tiene que ver con lo que usted dice, pero que de nuevo lo dice el Real Decreto. Lo dice el Real Decreto, habla de esa posibilidad. Habla de la distribución de plazas por tribunal, por ejemplo. Y dice textualmente, cuando existiendo más de un tribunal por especialidad no se haya dispuesto la constitución de comisiones de selección, las convocatorias podrán disponer la forma en que, en su caso, deban distribuirse entre los distintos tribunales las plazas ofertadas de la especialidad. Lo dice el Real Decreto. Yo lo que creo que tiene usted que leer el Real Decreto, no porque le llegue un papel de cualquiera y decir, ya está, ¡hala, venga, que se meten con la consejería y con la consejera! Que yo creo que esto es un poquito más serio. Hay otras que tienen que ver con el baremo, que el baremo es si este curso entra o no entra, si tengo una especialidad. Bueno, pues de esas es de las que mayor número hay, en concreto hay 64, y están todas en información pública en el BOPA. Y algunas tienen que ver con, al final, con los seleccionados, que es muy parecido al caso que le he comentado antes de la distribución de las plazas entre los tribunales, que además la distribución de las plazas entre los tribunales, tal como dice el Real Decreto, porque lo que hemos hecho es aplicarlo al pie de la letra, es que tienen que ser sobrepresentados, no matriculados, justamente para que la oferta sea lo más justa e igualitaria posible. Por lo tanto, no entiendo la pregunta. Bueno, entiendo que lo único que hace es intentar meterse conmigo, pero no veo que sea ni tan siquiera efectivo negar la legislación vigente, no conocerla. Creo que un diputado debe de conocerla, debe de haberse leído el Real Decreto, la resolución nuestra de oposiciones, las referencias jurídicas en las que se basa esa resolución y la convocatoria de oposiciones, para luego emitir un juicio real sobre los recursos. Y algunos prosperarán, claro, es que seguro que hay algún error en la baremación. Pues claro, me imagino que sí, no tengo ni idea. Y serán corregidos. Y esos serán corregidos. Pero, sinceramente, creo que querer empañar unas oposiciones que salieron bien. Y el problema de las oposiciones, los que hemos hecho oposiciones, señor Peña, como yo, sabemos que uno las valora en función de los resultados personales. Y es muy duro, porque es un sistema competitivo, de concurrencia competitiva, y es muy duro. Para cualquiera que se presenta que ha estudiado, es muy duro no aprobar las oposiciones. Pero eso no empaña la frustración personal. El derecho a aprobar de todo el mundo no empaña un proceso. Que cuando se empaña, cuando se pone en entredicho ese proceso, a los primeros que se ponen en entredicho es al profesorado, que son tribunales, que son los que toman las decisiones. Porque todo lo demás estaba escrito en una resolución que era pública y que era anterior a la ejecución, al proceso de oposiciones, y que además explicaba claramente cuál era el marco legal en el que se basaba. Bueno, sé que no tiene ninguna importancia lo que yo le conteste, porque usted seguirá diciendo que vulnero la legislación y seguirá diciendo que lo que propone una asociación legítimo, porque es lo que ellos consideran, es lo que la consejera debe de hacer, indistintamente de la legislación. Pero yo, mi obligación, porque tengo obligación de contestar, y lo hago gustosamente, es explicarle cómo están las cosas. Y las cosas están como le digo, y le recomiendo que lea el Real Decreto para las próximas, las del año que viene, que lea antes el Real Decreto que habla de cómo ingresamos en la función pública la gente que nos dedicamos a la enseñanza pública. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Finalizado las preguntas, puede usted abandonar la sala si lo desea o seguir acompañándonos en esta comisión. Si no les molesta, voy a abandonar.